bendiciones en este día. Que el Señor les bendiga y les dé un día precioso, o más bien una noche preciosa, porque sé que en algunos lugares ya es de noche, aquí todavía es de día, son como las 6 de la tarde, 6:30, antes de las 7. Yo sé que en otros lugares ya son las 9, quizás la gente ya quiere irse a dormir, a descansar, pero en este día traigo una palabra, digo bonita, porque toda la palabra del Señor es una palabra muy bella. Siempre la palabra que viene de parte de Dios es una palabra que edifica, una palabra que anima, una palabra que hace sentir la presencia del Señor y saber que no estamos solos en este mundo, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros. Mucha gente al empezar, cuando uno empieza a predicar la palabra, y quizás llegan y de pasadita se van y dirán, ¿de qué va a hablar? Pues te traigo nuevas de que vamos a hablar del Señor Jesucristo, de cuando Él resucitó. Realmente es muy importante que la gente sepa cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó de entre los muertos al tercer día, eso es la importancia, ese es el porqué de nosotros mantenernos firmes en el Señor. Porque servimos a un Dios que se levantó de entre los muertos, a un Dios que pudo atravesar las puertas sin que las puertas estuvieran abiertas, con las puertas cerradas. Él pudo llegar a donde estaban sus discípulos, y por eso es de que nosotros sabemos que nuestro Señor está vivo, y como Él está vivo, nosotros sabemos que también nosotros viviremos, porque dice la palabra que el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que tiene la vida tiene a Cristo. No se puede estar vivo si no se tiene a Cristo. Se vive, hay gente que vive sin Cristo, pero están andando, como dice la palabra, caminando sin vida. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno muere sin Cristo? Se acabó. Se acabó la oportunidad de llegar a la presencia del Señor, se acabó la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Pero mientras que tenemos vida, mientras que tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos alegría, y podemos escoger aquí en la tierra, podemos escoger servir al Señor, mientras que todavía lo podemos hacer, nos deleitamos hablando la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor y tratando de compartir a la gente que era como nosotros, católicos. Nosotros no sabíamos qué tan importante era el Señor Jesucristo en nuestra vida, porque nunca nos lo habían dicho. Solamente nos lo presentaban en Navidad como un muñequito así pequeñito ahí tirado entre los animalitos, entre las vaquitas. Solamente le conocíamos nada más en Navidad, en tiempo de Navidad. Realmente no sabíamos lo que Él había hecho por nosotros, nunca se nos había dicho, nunca se nos había explicado. Pero ahora sabemos que el Señor Jesucristo todo lo que hizo fue nacer. Nació y creció, y después de que nació y creció, también estaba profetizado, estaba dicho de que Él iba a morir por la iglesia, no solo por la iglesia, por todo aquel que le recibiera, por todo aquel que le entregara su corazón. El Señor Jesucristo iba a estar dispuesto a dar su vida. Y una ocasión cuando vino el Señor Jesucristo a los lugares ahí, como por ejemplo cuando sanaba a los ciegos. Una vez estaba un ciego en un lugar ahí donde había agua, y regularmente bajaba un ángel. Se dice en la Biblia que bajaba un ángel, y cuando el ángel bajaba a ese estanque, cualquier persona que entrara el agua o cayera al agua, esta persona era sana. Y había un cieguito ahí que tenía bastantes años, y el Señor Jesucristo llegó ahí esa ocasión y le dijo, ¿quieres ser sanado? Y dice, sí, claro que sí. ¿Quién no va a querer ser sanado? Como si yo te preguntara en este día, ¿quieres ser salvo? Yo sé que quieres ser salvo. El Señor Jesucristo le dijo, bueno, pues si quieres ser sanado. Entonces empezó a hacer, dice el cieguito, pero es que cuando desciende el ángel de tiempo en tiempo, dice, no hay, me quiero meter al agua, no hay quien me tire al agua, dice. Pero cuando me doy cuenta, ya cuando quiero ir a meterme al agua, alguien llegó antes que yo. Y la persona que entraba primero, de cualquier enfermedad que tuviera, era sanado. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo le sanó a este cieguito. Le dio la sanidad,
y le dio la seguridad de una vida nueva, de caminar conociendo al Señor Jesucristo, porque en ese tiempo el Señor Jesucristo andaba en la tierra y lo sanó y lo pudo conocer. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos conocerlo visualmente? Pero lo conocemos espiritualmente y sabemos quién es Él y sabemos las cosas que ha hecho por nosotros. Como les decía anteriormente, nadie nos había dicho, pero ya leyendo la palabra nos damos cuenta de que Él vino para morir por nosotros, por los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo: yo soy el más pecador, pero tuvo misericordia el Señor de levantarnos de los pecados, de levantarnos del lodo y sacarnos para servirle, para adorarle, para predicar su palabra, para compartir la palabra y estar contentos siempre que la compartimos, porque sabemos que quizá en alguna parte del mundo alguna persona va a escuchar esta palabra y esta persona va a saber que el Señor Jesucristo hizo cosas grandes y maravillosas y no las hizo como si Él ya no existiera. Sigue haciendo las cosas, Él sigue haciendo maravillas, sigue haciendo prodigios, porque Él no está muerto. Él se levantó de entre los muertos. Él por 3 días estuvo en la tumba, pero dice la Biblia que resucitó. Y María Magdalena, una ocasión cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, María Magdalena estaba en la tumba, estaba afuera y estaba desesperada, estaba llorando, estaba preocupada porque ya el 3er día había sucedido, que había pasado el 3er día y ella quiso ir al sepulcro y mirar al Señor Jesucristo y no lo halló. Y ella estaba llorando, estaba triste, dice: pues ¿quién se llevó a mis maestros? ¿Quién se llevó al Señor? Entonces dice la Biblia que 2 ángeles bajaron y que le dijeron: mujer, ¿qué buscas? Y dice: ¿dónde está el maestro? ¿Dónde han puesto a mi Señor? Y luego dice que enseguida el Señor Jesucristo le habló y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Porque ella estaba llorando, ella estaba desesperada por lo que había sucedido, que se habían llevado al maestro. Según ella creía que se habían llevado al maestro. Y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella le dice: Señor mío, si tú te has llevado a mi Señor, dice, dámelo para yo llevármelo. Porque ella pensaba que era el hortelano, que era el jardinero, que era el que se encargaba de ahí de limpiar las tumbas, o no sé qué era el asunto que hacía el hortelano. Pero ella le dice: si sabes dónde estaba, si tú lo tienes, dámelo para llevarme yo a mi Señor. Y le dice Señor Jesucristo: María. Y cuando le dice por su nombre, voltea a ella y lo mira y dice: Rabí. Dice: maestro. ¿Qué quiere decir Rabí? Dice: maestro. Y cuando el maestro le dice: ¿sabes qué, María? Date cuenta que estoy vivo. Ya es de noche, aquí todavía es de día, son como las... No sé qué estará pasando con esta grabación. Antes de las 7, yo sé que no... Está empezando allá y, híjole, voy a detenerlo, permítanme, discúlpenme, porque esto se detuvo acá. Aleluya. Bueno, entonces cuando María voltea y lo mira, el Señor se da cuenta que María estaba apurada, desesperada, y le dice: ¿sabes qué? Ve, dile a mis discípulos, ve, dales de cuenta, diles que me has mirado. Incluso voy a leer la palabra ahí donde vamos a tener la enseñanza en esta tarde. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 20, versículo empezando en el 15. En el 15 dice la palabra del Señor: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, el Señor Jesucristo ya le dijo, ya cuando le estaba diciendo María esto, dice: María, ya le dijo el Señor Jesús: María. Volviéndose ella le dijo: Rabín, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces el Señor Jesucristo manda a María y le dice: ¿sabes qué?
ve dile a mis hermanos, se refería a los discípulos, ve dile a los discípulos lo que está pasando, ve dile que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios, para que ellos sepan que se ha cumplido la palabra que yo les dije, que se ha cumplido la palabra cuando yo les dije que resucitaría. Entonces María, el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? No me toques porque todavía no he subido al Padre. Y entonces ella quiso tocarlo, pero el maestro no lo dejó que la tocara, porque dice, todavía no subo al Padre, o sea que todavía él estaba en la tierra después de haber resucitado, no había ido al cielo, no había llegado a la presencia del Padre para ser glorificado, en otras palabras. Entonces María, el Señor la manda que vaya y les avise a los discípulos que ella lo había mirado al Señor. Y cuando María va a avisarle a los discípulos, dice la palabra del Señor que les estaba comentando, les estaba diciendo lo que había sucedido. Y cuando esto sucedió, dice que ese mismo día por la noche, estando todos reunidos, todos juntos, el Señor Jesucristo se puso otra vez entre medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Dice, 2 veces repite, paz a vosotros. Estando ellos estaban encerrados, dice la Biblia que estaban encerrados porque le tenían miedo a los judíos, estaban encerrados con llave todos, y de repente el Señor se pone entre medio de ellos, estando las puertas cerradas. Y el Señor les dice, así como mi Padre me ha enviado, así yo los voy a enviar a ustedes. Los voy a enviar a predicar la palabra, a llevar la palabra. Entonces dice la palabra del Señor que en ese entonces había uno que se llamaba Tomás, y este Tomás era un incrédulo porque cuando esto sucedió, los discípulos le dijeron, el maestro estuvo aquí. Y él le dijo, Tomás, ¿saben qué? Si yo no meto mis dedos donde estaban los clavos en sus manos y mi mano en su costado, entonces no creeré. Dice que una semana después, pasaron 8 días, estando todos ahí encerrados una vez más, también estaba este discípulo Tomás, y cuando Tomás estaba ahí también, llegó el Señor Jesucristo y se puso otra vez entre medio de ellos, estando las puertas cerradas. Pero todas las palabras que Tomás había dicho, no las dijo lejos de la presencia del Señor, porque el Señor está en todos lugares. La presencia del Señor está en todos lugares, porque cuando el Señor se presentó y volvió a decir, paz a vosotros, entonces le dijo a Tomás, ven, pon tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Entonces le dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor, porque me has mirado, ahora porque tú me miras, ahora crees. Pero debes de creer, dice, sin mirar. Sé creyente, no seas incrédulo. Entonces, nosotros a la verdad, todos los cristianos, servimos al Señor porque sabemos que Él resucitó, que Él está vivo, que después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice la palabra de Dios que estuvo con ellos por más de 40 días, parece que estuvo por 40 días con ellos, y hubo más de 500 testigos que lo miraron al Señor vivo, antes de Él subir al cielo, antes de ascender al cielo. Por eso es de que nosotros predicamos la palabra del Señor, les predicamos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que no está muerto, un Dios que verdaderamente desea que nosotros le entreguemos nuestro corazón y que nuestro corazón siempre esté confiado en Él. No que pensemos como mucha gente piensa en el Señor. No, Él está en el cielo, Él está muy lejos. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios está más cerca de nuestro respirar. Y si Él estaba cerca de nuestro respirar, sabemos que Él se encuentra con nosotros y Él quiere que nosotros entendamos la palabra, que nos demos cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por Él. Dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo el Señor Jesucristo, cómo es que Él mira a sus discípulos? Y de la misma forma que te mira a ti y me mira a mí, como sus hermanos. Dice la Biblia que Él es nuestro hermano mayor, que Él es el primero de entre los muertos en resucitar. Y dice a María, ¿sabes qué? Voy a mi Padre, ve a mis hermanos. No dice, ve a Pedro, ve a Pablo. No, dice, ve a mis hermanos, ve a los discípulos. Ve y diles que yo voy a subir a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. En otras palabras, les está diciendo, les está dando a entender cuán grande unidad hay entre ellos con Él. Hay no solamente una amistad entre ellos y el Señor Jesucristo, sino que dice mis hermanos, mi Dios y su Dios. En otras palabras, nosotros tenemos a un Señor, a un Dios todopoderoso que nos mira de una forma diferente, como cualquier otro Dios mirará. Hay unos dioses de papel, unos dioses de cartón que ni siquiera te miran porque solamente los hicieron. Alguien más inteligente que tú los hizo para que tú creas en ellos. Pero al Dios que nosotros servimos, ese Dios mandó a María a decirles a sus hermanos y a sus discípulos que los estaba tratando como sus hermanos. Y nosotros sentimos que el Señor, de la misma forma, Él nos trata a nosotros como sus hermanos, como algo especial para Él, que es lo que somos nosotros. Una vez que hemos venido al conocimiento del Señor, una vez más que hemos venido y nos hemos rendido nuestra vida, nuestro corazón al Señor, ahora Él nos mira como sus hermanos. Ahora cuando nos presentamos delante de Él, nos presentamos con una libertad, como si estuvieras platicando con un hermano. Por eso es que cuando nosotros oramos, no tenemos la necesidad de mirar nada, de mirar un Cristo, de mirar una imagen, no. Porque Él está vivo y Él nos trata como sus hermanos y nos da una confianza especial para que nosotros, cuando vengamos delante de Él, nos demos cuenta que para Él somos como sus hermanos y que nosotros tenemos que tener la confianza para platicar con nuestro hermano mayor, con nuestro Señor, con nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta que día tras día Él está dispuesto a estar con nosotros, a acompañarnos, a ir por todos los lugares donde vayamos llevando la palabra. Él nos acompaña. Incluso tú que apenas le conociste, en el momento que tú clamas a Él te va a responder. Él te va a escuchar tu voz, Él te va a escuchar tu necesidad, porque no te mira como que tú no eres nada, no, te mira como un hermano, como le digo a María, ve a mis hermanos. Así te mira como un hermano, como alguien bien especial. Por eso es que al Dios que servimos nos da la seguridad de que Él está vivo. ¿Por qué? Porque María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? Una mujer de la calle, una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que dice la Biblia que el Señor le sacó un montón de demonios. Esa María, el Señor Jesucristo le permitió que ella fuera la primera en mirarlo a Él. Dese cuenta que Dios no tiene especialistas, gente especial. El que le ama, el que le busca es especial para Él. Pero Dios no está buscando a una sola clase de personas, a judíos, a mexicanos o americanos, a indios, no, a toda raza que de veras quiere amar al Señor, que de veras pone su corazón para servir al Señor. Esa es la persona que Dios le agrada. Esa es la persona que Dios está dispuesto a hablar directamente con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque si Él nos mira y nos trata como un amigo, quiere decir que nos da la confianza de poder acercarnos a Él sin necesidad de hombre alguno. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos de un sacerdote para que venga a traer los pecados de nosotros o para que venga a perdonar nuestros pecados. Porque el único sacerdote de entre el Padre y los hombres es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice la palabra en el libro de Hebreos que Él es el sacerdote. Él es el sacerdote que lleva todos nuestros problemas, nuestros casos delante del Señor. Por eso mucha gente cuando es católica, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente tiene por ejemplo, una pareja que es católico,
No, los dos se aferran a la religión y los dos creen en la religión. Pero de repente al hombre le sale una mujer por ahí, una chancita, y se va de sinvergüenza. ¿Por qué se va de sinvergüenza? Porque él tiene un sacerdote humano que va el domingo y se confiesa en el confesionario y le dice, ¿sabe qué, sacerdote? Acúseme, padrecito, de que me metí con una muchacha, con una mujer, la engañé, le mentí. ¿Y sabe qué es lo que el sacerdote dice? ¿Sabe qué, mijito? Nada más 3 Aves Marías y 5 Padres Nuestros y usted ya está perdonado. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos están dando libertad a ser sinvergüenzas, porque creemos que cuando nosotros vamos con el curita y el curita nos perdona, ya no hay problema. Pero ¿qué viene a suceder luego enseguida? Después empiezan a desbaratar los matrimonios. ¿Por qué? Porque se le falló a la pareja. El hombre le falló a la mujer o la mujer le falló al hombre. Ah, no, pero yo quiero ser católico, yo de ahí no me muevo, mi religión de mi papá, de mi mamá, y yo aquí nací, yo aquí me muero. Órale pues, entonces nomás acuérdese que todos los problemas que le vienen es porque usted quiere así. Porque nosotros cuando hemos venido al Señor Jesucristo, ya no estamos buscando mujeres por afuera. No crea que no nos salen mujeres que quieren algo con uno. Como decía mi madre, siempre hay un parche para un descosido. Por muy feo que esté uno, siempre hay un demonio por ahí que manda a una mujer para querer sacarlo a uno del camino del Señor. Pero ¿sabe por qué no salimos del camino? ¿Sabe por qué no andamos de sinvergüenza los aleluyas? Porque nuestro Señor Jesucristo, así como lo miró María, Él está vivo. Y al fallarle a nuestra mujer, o la mujer fallarle al hombre cristiano, le está fallando directamente al Señor Jesucristo. Y por eso es de que nosotros les animamos a toda aquella persona que busquen al Señor Jesucristo. Y una vez que usted entregue al Señor Jesucristo su vida y traiga a su familia, a su pareja, déjeme decirle que usted va a tener la confianza de que no le va a fallar, que no va a volver a ser un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque ahora sabe que el Dios que le sirve es un Dios de verdad y Él está vivo. Y por eso es de que los hijos de Dios no nos atrevemos a fallarle al Señor, ni a fallarle a nuestras parejas, porque le amamos al Señor y sabemos que al Dios que servimos es un Dios que está vivo. Por eso es que el único sacerdote que tenemos delante del Padre se llama Jesucristo. Y ese sacerdote es el que nos perdona, pero nosotros sabemos qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y no estamos esperando ir a hacer un pecado para luego venir delante del Señor Jesucristo. Perdóname, Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que estar meditando o ¿cómo se dice? Buscando, pensando, hacer un mal, hacer un pecado, que al cabo el Señor nos va a perdonar. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos también dice que ya no hay sangre para dichas personas que planean el pecado, que planean el mal, y luego en su corazón dicen que al cabo del Señor Jesucristo me va a perdonar. Para esas personas ya no hay la sangre que le lava de culpa a aquel que nunca le ha recibido al Señor, aquel que anduvo en adulterio, aquel que anduvo en fornicación, aquel que le falló a su mujer y quizás su matrimonio se está destruyendo. Para él sí hay sangre de Cristo Jesús que lo puede limpiar, pero a la vez tiene que prometerle a su Señor a cambiar su vida, a dejar el pecado, a dejar la maldad y a serle fiel a su esposa o a su esposo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los sacerdotes terrenales igual necesitan al sacerdote espiritual que se llama Jesucristo para que sus pecados de ellos también sean perdonados. Porque igual que usted, igual que yo, ellos también pecan y son pecadores. No porque traen una sotana, no porque estudiaron mucho, crea que están santos delante del Señor. No, porque muchos de ellos son más sinvergüenzas que los que andan en la calle buscando mujeres. Porque ellos hacen el pecado y lo hacen a escondidas. Y no solamente con mujeres, lo hacen con niños y lo hacen con quien se les atraviesa. ¿Por qué? Porque ellos creen que rezando ya se perdonan hasta ellos solos, o van con alguien más alto que ellos para que los perdone. Pero déjame decirte que si tú quieres ser perdonado, solamente la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús es la que nos puede limpiar de pecado y de culpa. ¿Por qué? Porque mi Señor se encuentra vivo y está vivo. ¿Sabe por qué está vivo? Porque se levantó de entre los muertos y María Magdalena lo miró
y lo miraron los apóstoles también. Te voy a leer ahí donde los apóstoles también lo miraron. Dice el verso, el 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del mismo día cuando María lo había mirado, dice, de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En otras palabras, estando ese mismo día que María miró al Señor Jesucristo, lo miró quizá por la mañana, en la madrugada, me imagino, no sé a qué horas. Dice que por la tarde o por la noche volvieron a mirarlo. Ya llegó donde estaban todos presentes. Dice, les enseñó la mano, les enseñó donde le clavaron con la espada, y ellos se regocijaron. ¿Por qué fue que se regocijaron? Porque ellos habían oído que el Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Pero ellos tenían el temor, tenían el pendiente de que a lo mejor no era cierto. Porque ellos esperaban un Mesías que viniera a hacerle guerra a los enemigos de los judíos. Pero el Señor Jesucristo no venía con fusiles, con bombas, a hacerle guerra a los enemigos de los judíos, a Roma y a todos los lugares. No, Él venía para salvarles nuestras almas, así como para salvar la nuestra. Por eso es de que cuando Él se presentó, les dijo paz, porque ellos no tenían la paz, ellos estaban desesperados, estaban encerrados con llave, estaban quizás hasta hablando despacito para que no los oyeran los judíos y vinieran y los atacaran o los mataran como discípulos del Maestro, como lo habían crucificado a Él. Ellos no tenían paz. Por eso el Señor les dijo, paz a vosotros, como diciendo, ¿saben qué? Tranquilos, ya estoy con ustedes, ya nadie les va a hacer nada, porque yo los voy a ayudar, yo los voy a enseñar, yo los voy a guiar, y ya no hay tanto peligro. ¿Por qué? Porque lo que Él les había prometido, ahora se estaba cumpliendo. ¿Y qué era lo que estaba cumpliendo? Que Él se había levantado de entre los muertos, y que una vez más estaba vivo delante de ellos. Y al estar vivo delante de ellos, para ellos era un gozo, un regocijo, como dice que se regocijaron. No se regocijaron ellos por el mal que le hicieron a Él, sino porque lo miraron vivo otra vez. Y así nosotros debemos de regocijarnos cuando recibimos a Jesucristo, y regocijarnos con todo nuestro corazón porque Él está vivo. Mi Señor está vivo. Por eso es de que los cristianos día con día tratamos de vivir una vida en santidad, una vida agradable delante de Él, porque Él está vivo. Él se presentó delante de los discípulos. Y no quiere decir porque Él ascendió al cielo, Él se murió porque se fue para el cielo. No, mi amigo, mi hermano, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo y mora dentro de nuestros corazones. Y Él quiere que las personas que no le conocen, que le conozcan y que reciban a un Cristo vivo. Porque ¿sabes qué? Los Cristos muertos no pueden hacer nada. Me recuerdo que mi madre tenía un Cristo grandote allí colgado siempre antes de conocer al Señor Jesucristo. Y pobre Cristo, abajo había una bombilla, un aparato, porque en aquel tiempo ni luz había en mi rancho. Y siempre estaba todo ese Cristo prieto, bien lleno de tizne del aparato. Hombre, si algún poder tú haya tenido ese Cristo, de menos se haya limpiado. Mira, yo sudo y con la mano me paso la mano y de menos me quito el sudor. Pero ese Cristito no podía hacer nada. Prácticamente no podía hacer nada. Pero al Cristo que yo te predico en esta noche, ese Cristo tuvo el poder de pasar al cuarto donde estaban ellos sin abrir la puerta. Tiene poder y Él está vivo. Y dice la palabra que Él está vivo y que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna, tendrá salvación, tendrá los regalos más hermosos cuando usted y yo vayamos a la eternidad con el Señor.
Quizá aquí en la tierra estaremos pasando por tribulación, por problemas, por pobreza. Pero ¿sabes qué? Eso no tiene importancia. Mientras que tu corazón esté con el Señor, mientras tú estés firme en el Señor, las tribulaciones, los problemas, las luchas, que no te importen, que te dé una seguridad de que tú crees en un Dios vivo, en un Cristo que se levantó y que estuvo entre medio de los discípulos, enseñándoles la palabra, enseñándoles que lo que Él les había dicho se había cumplido cuando lo miraron después de que había sido muerto, de que había sido golpeado y había sido enterrado. Ahora, ellos en su mente y en su corazón tenían todas las palabras que el Señor ya les había platicado, todo lo que el Señor ya les había dicho, empezando de cuando Él entró en Jerusalén. Y a la entrada de Jerusalén dice que venía en un burrico manso. Dice la palabra que Él paró y miró a Jerusalén y lloró el Señor, y lloró tristemente, diciéndole: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido tenerte como la gallina abajo de mis alas, pero tú no has querido. Has matado a los profetas, has matado a todos los que te han sido enviados. Si supieras en este día quién está delante de ti, como diciendo, si supieras que el Dios de la eternidad está delante de ti, no lo crucificarías, no lo atacarías. ¿Y qué pasó? Toda esa gente que iba cuando Él lloró, cuando iba entrando, esa misma gente fue la que gritó: crucifícale, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque ellos mismos le traicionaron, mientras que los discípulos también le traicionaron, corrieron, se escondieron. Pero ahora el Señor Jesucristo, sabiendo el corazón de ellos, viene y se presenta delante de ellos para decirles: ¿saben qué? Paz a vosotros, estén tranquilos. ¿Cómo cree que Pedro se sintió cuando lo miró? Judas ya no lo miró, porque dice la Biblia que él se ahorcó rápido. Fue y se ahorcó porque dijo: he entregado sangre inocente. Pero Pedro, que lo negó 3 veces, y el Señor Jesucristo le había dicho: tú me vas a negar, Pedro. Digo: oh no, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte, si es posible, a la cárcel junto contigo. Digo: no, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro no lo quiso creer. ¿Cómo cree que se sintió Pedro al ver al Señor Jesucristo enseñándole las manos, enseñándole el costado? No sé si se regocijó o se avergonzó de haberlo negado las 3 veces al Señor. Por eso es que nosotros no podemos negar al Señor. Nosotros muchas de las veces, si nuestros hechos no están de acuerdo a la palabra del Señor, así como Pedro también lo negamos, así como Pedro también somos cobardes si hacemos las cosas que le desagradan al Señor, prácticamente también lo estamos negando. ¿Y qué esperamos? ¿Que venga y nos muestre también las manos? ¿Que nos muestre el costado? Si Él está vivo, si Él se puede sentir dentro de cada uno de nosotros, nosotros sabemos que el Señor Jesús